Bienvenidos a esta primera muestra de cine chino que organizamos con muchísimas instituciones. Por supuesto, tenemos que agradecer a la Filmoteca de China, que aquí viene nuestra representante, que la introduciré. Por supuesto, a la Embajada de China en España, al Centro Cultural y sobre todo a todos aquellos que han venido a acompañarnos en este día tan especial. Para este evento con tema pasado y presente hemos seleccionado 8 películas que incluyen 4 clásicos y 4 destacadas producciones recientes, entre ellas Ángeles de la Calle, producida en 1937, se concentra en las clases más bajas de la sociedad y es una obra importante de la historia del cine chino. Tenemos en nuestra facultad una de las sedes del Instituto Confucio desde hace muchos años y además un departamento de comunicación audiovisual, que es donde nuestros estudiantes estudian cine, y al que pertenece el profesor Manuel de la Fuente, que es el encargado del Cineclub de los jueves. Unas películas que no están tan presentes en las distribuciones del cine en España, sino también por acercar como un espacio ideal para el cruce de culturas, para el encuentro de culturas, para acercar al público español la cultura china. El concepto de este ciclo consiste en un diálogo entre el pasado y el presente del cine chino. Como bien podría contemplar en el cartel, tenemos el rey mono, una figura representativa de la cultura tradicional china, mirando en el reflejo a un astronauta. Lo crucial en la fiesta de Año Nuevo chino es la familia. La familia en China, en mi opinión, es la verdadera religión del país. Realmente en estas celebraciones lo que importa es estar reunidos en torno a una mesa llena de comida con los familiares. Esa es la clave y eso es un elemento constituyente del espíritu chino de los últimos siglos.